La noche del baile de graduación en Shadyside no salió como se esperaba. Fear Street, la reina del baile, ya aterrizó en Netflix, y para muchos podría parecer una película más slasher, un festival de asesinatos con un final predecible, o quizá sin mucho trasfondo. Pero, ¿y si te dijera que el final de esta historia esconde mucho más de lo que crees? Que los motivos y las últimas escenas de esta reina del baile no son tan simples como parecen, y que en realidad nos dan pistas sobre la maldición de Shadyside. En este video vamos a desentrañar cada capa del desenlace de la reina del baile, desde los motivos más oscuros hasta esa inquietante escena postcréditos. Prepárese para entender todo lo que pasó y cómo este final conecta con el terror de Fear Street. Nuestra historia se centra en Lori Granger, una estudiante de la generación del 88, que, a pesar de la fama de su madre por haber asesinado a su padre en el día de baile de la graduación, es nominada para ser la nueva reina del baile. Lori ve este título no como un simple capricho, sino como su única oportunidad de mejorar su vida y, sobre todo, de escapar del pueblo de Shadyside. Sin embargo, el camino hacia la corona está lleno de obstáculos, no solo por la sombra de su pasado, sino por sus rivales. Entre sus principales oponentes está Christie, una chica que vende drogas, y la intimidante Tiffany y su grupo de amigas, Linda, Melissa y Debbie. Estas chicas, especialmente Tiffany, se la pasan molestando a Lori. La tachan de psicópata por la historia de su madre y hacen su vida imposible. La tensión escala rápidamente cuando 2 días antes del baile es brutalmente atacada y asesinada con un hacha por un sujeto enmascarado y con impermeable rojo. Esto ya nos da la primera señal de que este baile no será como los demás. Con la masacre en su punto álgido, todas las demás candidatas a reina del baile ya habían caído, dejando solo a Lori y Tiffany en la contienda. Lori y su amiga Megan logran escapar de los asesinos y corren desesperadamente hacia el gimnasio, el lugar donde se está a punto de anunciar a la reina del baile. Y en un giro cruel del destino, justo cuando entran, anuncian a Lori Granger como la nueva reina del baile de 1988. Un momento que debería ser de triunfo se tiñe de horror, especialmente para Tiffany y su madre, quienes claramente odian que Lori haya ganado. Pero la celebración dura muy poco. El asesino irrumpe en el gimnasio y desata el caos, comenzando a acabar con todos a su paso. Sube al escenario, corta el brazo del director y se lanza directamente hacia Lori. En un acto de desesperación y valentía, Lori usa su recién adquirida corona de reina para clavársela directamente en el ojo del atacante y salvar la vida de su amiga Megan. Y es en ese instante, al quitarle la máscara, que la impactante verdad se revela. El asesino no es otro que el padre de Tiffany, Dan Falconer. El señor, completamente desquiciado, grita que lo hizo por su familia. Pero este grito va más allá de un simple acto de locura. Es la manifestación de una presión familiar extrema y la necesidad de los Falconer de mantener su dominancia y honor en el colegio. Tiffany, a pesar de su actitud de chica mala y su crueldad, sufre de una profunda baja autoestima, alimentada por las expectativas y el legado de su familia. Su padre estaba dispuesto a eliminar a cualquier rival para asegurar que la corona fuera de su hija, y así mantener la fachada de perfección y control de los Falconer. Una revelación que lo cambia todo y nos deja en shock, pero que, como veremos, es solo la mitad de la perturbadora verdad de esta noche. Después de que el padre de Tiffany fuera desenmascarado y arrestado en el baile, la noche parecía haber llegado a su fin. Lori y Tiffany son llevadas a casa, y la madre de Tiffany, quien había logrado que el sheriff la dejara regresar con su hija, llega para consolarlas. Pero este es el giro que lo cambia todo. Cuando la madre llega, se revela la verdad más oscura. Ella era la otra asesina. Lori y Tiffany se esconden inmediatamente en el closet. Pero en un acto de locura, Tiffany ataca a Lori con una navaja, demostrando su complicidad y desquicio. Madre e hija acorralan a Lori, y es en ese momento que la madre confiesa sus verdaderos y retorcidos motivos. Ella fue quien mató al padre de Lori, no su madre, por haberla dejado a ella hace varios años.
La verdadera fuerza oscura detrás de la masacre no era la locura del padre o la ambición por la corona, sino una venganza fría y personal por una traición amorosa del pasado. Una vendetta familiar que se incubó por años hasta estallar en la noche del baile de graduación. La madre de Tiffany era la verdadera mente maestra de todo, dispuesta a destruir todo por su obsesión. El enfrentamiento final es brutal, donde Lori logra defenderse golpeando a la madre de Tiffany con un trofeo hasta acabar con ella. Lori sale de la casa, proclamando su supervivencia de esta noche de terror. Al final de La Reina del Baile, se nos regala una escena post-créditos que nos muestra que en Shadyside el verdadero mal nunca muere. En este breve pero escalofriante momento, vemos cómo el líquido vital de la madre de Tiffany, esparcida por el suelo, comienza a formarse, no en una mancha cualquiera, sino en un perfecto pentagrama, y para combinar el horror, sus ojos se abren de golpe. Esta escena es la clave que nos dice que, a pesar de que los motivos de venganza personal de la madre de Tiffany eran claros, todo esto no fue un simple caso de locura humana. La formación del pentagrama es un símbolo inconfundible de la maldición de Sarafir, la bruja que persigue a Shadyside. Demuestra que toda la violencia y el derramamiento de sangre y la obsesión de los Falconer estaba siendo manipulados o impulsados por la entidad paranormal que reside en el pueblo. La escena postcréditos de La Reina del Baile es crucial, porque nos demuestra algo fundamental sobre el mal de Shadyside. No solo las personas que son invocadas directamente por la línea de sangre de los Good se convierten en asesinos. Esta película nos sugiere que la maldición de la bruja tiene una capacidad mucho más amplia, ya que puede llevar a otras personas por caminos oscuros para lograr sus propios objetivos. Lo que vimos con la familia Falconer no fue un caso aislado de locura. La madre de Tiffany, consumida por su venganza personal, fue, sin saberlo, o quizás sí, una herramienta para alimentar al mal que ha estado en el pueblo desde 1666. Cada acto de violencia, cada vida tomada, cada alma retorcida por el odio, sirve para fortalecer esa entidad maligna que acecha Shadyside. Esto abre un abanico de posibilidades para el universo de Fear Street. Ya no se trata solo de la cadena de asesinos poseídos que ya conocemos. Ahora entendemos que la maldición puede influir en la psique humana de formas más sutiles, exacerbando los peores impulsos, la ira, la envidia y la venganza, transformándolos en un combustible para el mal. El universo de Fear Street no solo puede expandirse hacia los asesinos conectados a la línea de los Good, sino también a casos como el de esta película, historias de personas comunes, que son corrompidas por el aura maligna del pueblo, creando sus propias masacres que, en última instancia, sirven al propósito del mal mayor. Esto significa que R.L. Stein y Netflix tienen un sinfín de historias por contar, donde el terror no solo viene de lo sobrenatural directo, sino de cómo lo sobrenatural manipula la oscuridad inherente al ser humano. Hablando de simbolismos, esta película también nos muestra de forma muy directa cómo los pueblos pequeños pueden albergar dinámicas sociales increíblemente tóxicas. La presión por la perfección, la reputación a toda costa y las rivalidades llevadas al extremo, como el caso de la familia Falconer, son un espejo de cómo las apariencias pueden esconder una oscura profundidad y cómo estas presiones sociales pueden empujar a las personas a actos inimaginables, siendo la carne de cañón perfecta para la maldición de Shadyside. Y finalmente, hablemos de Lori Granger, nuestra protagonista. A lo largo de la película, Lori encarna una lucha constante contra las circunstancias que la rodean. A pesar de la tragedia familiar que le persigue, Lori ve su nominación con un objetivo muy claro: mejorar su vida y, sobre todo, escapar de Shadyside. Lori demuestra una resiliencia notable frente al acoso constante y una determinación para no ser definida por el pasado de su familia. Pero más allá de su resistencia, su historia también subraya una dualidad muy de Shadyside: su anhelo por una vida mayor y su deseo de escapar del ciclo de violencia. Sin embargo, al final, es precisamente el horror de Shadyside el que la fuerza a confrontar y derrotar a sus verdaderos monstruos.
El arco de Lori, al sobrevivir y vencer a los asesinos, que representaba una venganza arraigada en el pasado, nos da una pequeña luz de esperanza. Ella no solo rompe el ciclo de ser una víctima más, sino que de alguna manera rompe un ciclo de venganza personal que había sido alimentado por la oscuridad propia del pueblo. Su triunfo demuestra que, incluso en un lugar tan maldito como Shadyside, hay una posibilidad de resistir. Así que, al desentrañar el final de Fear Street, la reina del baile, nos damos cuenta de que esta película es mucho más simple que un slasher de la vieja escuela, que lo más probable es que en los 80 hubiera sido bastante famosa. Es una pieza clave en el complejo rompecabezas del universo de Fear Street. Esta película no solo nos recuerda que Shadyside es un terreno fértil para el horror, no solo por lo sobrenatural, sino por sus dinámicas sociales, la presión por la perfección, las rivalidades brutales y los prejuicios arraigados, que pueden llevar a la gente por caminos oscuros. Es en ese ambiente de ansiedad y odio donde el verdadero mal encuentra su alimento. Y en medio de todo este horror, tenemos a personajes como Lori Granger. Su supervivencia y su acto final de defensa no solo rompen un ciclo de venganza personal, sino que nos ofrece una pizca de esperanza, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda de Shadyside, la resistencia es posible. En definitiva, Fear Street, la reina del baile, expande el universo de R.L. Stine y Netflix, demostrándonos que el terror de Shadyside tiene muchas caras, desde los asesinos poseídos hasta las almas corrompidas, todo al servicio de una entidad mucho más antigua y maligna. Es una adición valiosa que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a seguir desentrañando los misterios de Fear Street. Y con esto, amigos míos, desentrañamos el oscuro y retorcido final de esta película. Ahora que conoces todas las conexiones con el universo de Fear Street, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció el giro con la madre de Tiffany? ¿Crees que la maldición tiene una influencia más grande que lo que pensábamos con los asesinos de los Good? Deja tus teorías y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos a todos. Si este análisis te ayudó a entender mejor la película, no olvides regalarme un me gusta en este video. Y si eres un verdadero fanático del terror y no quieres perderte ni un solo análisis, resumen o curiosidad sobre la temática, asegúrate de suscribirte al canal y, por supuesto, activa la campanita para que seas el primero en enterarte de cuando subo un nuevo video. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima pesadilla. Hasta luego.